Hola a todos, amigos de Mater Mundi, muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas y bienvenidos a esta nueva entrega de Profesión y Fe. Hoy tenemos con nosotros en esta ocasión a una eminencia en el mundo de la psiquiatría, pero muy conocido, pero bueno, para quien todavía no le conozca, nunca es tarde. El doctor Enrique Rojas Montes es médico psiquiatra catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Estamos en Madrid, España. Doctor Enrique Rojas, muchísimas gracias por hacernos este hueco en su apretadísima agenda. Estoy encantado y ojalá pueda yo decirles algo interesante. Pues de eso no nos cabe ninguna duda. Vamos a ello. El doctor, bueno, trata los grandes temas clínicos ya desde hace muchísimo tiempo, pero los grandes temas clínicos que a todos se nos pueda venir a la cabeza en estos momentos. Temas como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, reacciones adaptativas, crisis de pareja. Vamos a hablar un poquito, aunque sea de paso, de todo eso, porque luego hay un montón de libros que ha escrito el doctor Enrique Rojas, hay un montón de charlas, conferencias, ponencias, hay una cantidad de material ingente y además en idiomas pues para todos los países y para todos los problemas y todas las curiosidades. Así es que animamos muchísimo a consultar su bibliografía. El hombre light, doctor Enrique Rojas, fue uno de los primeros títulos así importantes. Una década más o menos tiene ese libro y ya entonces estaba usted alertando de la importancia de vivir una vida con valores, de vivir una vida con ética, del riesgo del hedonismo y el relativismo. Hay ediciones, digamos, ya revisadas de ese libro, pero sería un libro que, por lo que estamos viendo, no terminaría nunca de revisar. Bueno, es un tema que está ahí, o sea, el hombre light tiene 4 notas que se hospedan en su interior: hedonismo, entronización del placer, consumismo, tener, acumular, permisividad, todo está permitido, todo vale, y relativismo. No hay una verdad absoluta y todo depende de tu óptica. Y estas 4, esta tetralogía hilvanada por el individualismo. Sigue vigente con cambios y oscilaciones, pero sigue vigente en la actualidad. También podemos hacer referencia, para que tengan algunos títulos que consultar, al más reciente de sus libros, que es el... A ver si me acuerdo aquí, todo lo que tienes que saber sobre la vida. Tenemos ahí, mostramos la portada. Todo lo que tienes que saber sobre la vida. En esa trayectoria, en esta última década que estamos abordando, porque hace un par de años que publicó, pero también lleva ya varias ediciones. Es un compendio de aquello que apuntaba el hombre light, de todos los libros que ha escrito sobre cómo tratar la depresión, la tristeza, la ansiedad, un montón de... siempre en su trayectoria, doctor, planteando los problemas y ofreciendo soluciones. En este último título... Este libro son 14 lecciones, que son 14 conferencias que yo he dado en distintos sitios, por ejemplo, 2 en Madrid, una en el Club Psico 21, una en Tokio, en Japón, que era la inmadurez sentimental del hombre de hoy, que no de la mujer. 2 en Buenos Aires, 2 en Londres, una en el Royal College of Medicine sobre la felicidad, otra en Santiago de Chile, 2 en Viena, o sea, y son temas que están muy en la calle y son temas, es como un zumo, un extracto de Enrique Rojas, es la ansiedad, la personalidad, el amor, el desamor. Hay un capítulo dedicado a la pornografía, que hoy es una epidemia muy grave y que no ha habido respuesta, no se puede controlar, que fue una conferencia mía que di en Tulsa, la capital económica de Oklahoma, ¿no? Bueno, este es el libro. El libro es un libro muy mío, ¿no? O sea, me gusta mucho pensar que yo he hablado de estos temas en medio mundo y he visto la reacción de la gente, ¿no? Y como decía, ofreciendo soluciones, ¿no? Es un poco que casi un manual que se puede ir siguiendo por partes, ir trabajando las pautas, las recetas. Por ejemplo, nosotros vamos a dar un curso ahora, el día 3 de junio, mi hija María, mi hija Isabel y yo, en Madrid, en el Teatro Príncipe Pío. Vamos a dedicar un sábado entero, desde las 9:30 de la mañana a las 3 de la tarde, a hablar de inteligencia emocional, 5 horas. Entonces vamos a hablar qué es la inteligencia, qué es el mundo emocional,
en cómo te enamoras, cómo seleccionan a la persona, cuáles son, yo voy a hablar de la alquimia del amor, 7 cosas, 7 puntos, 7 ingredientes del amor de la pareja, ¿no? Y luego remedios para el desamor, es decir, pautas de conducta para parejas con dificultades, ¿no? Y ese es un punto importante. Yo tengo 2 libros sobre el tema, uno en ruso y otro en alemán. Me refiero que he visto que mis ideas pues han tenido cierta resonancia también fuera de nuestras latitudes o del español, ¿no? Y esto es la realidad. El psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Dice, yo he escuchado también que es el médico humanista o el médico del humanismo, ¿no? Porque va al mundo interior de la persona. Claro, nosotros, por ejemplo, a mí me da mucha pena que en la seguridad social, en muchos países de la Unión Europea, por ejemplo en Italia, en Francia, en España, la relación médico-paciente, temporalmente hablando, son 10 minutos. 12, 13, estirando mucho el tiempo. Y claro, realmente nosotros sabemos la importancia del tiempo para un paciente en psiquiatría. Necesita explicar lo que le pasa, desahogarse, contar sus problemas, ¿no? Y claro, eso, el tiempo es fundamental, ¿no? Entre otras cosas. El tiempo que siempre tenemos en contra con personalidades como el doctor Enrique Rojas. Vamos a conocer un poco una semblanza personal del doctor Enrique. Está casado hace ya casi 40 años. 40 años llevo casado. 5 hijos y también es abuelo, o sea que ahí ya tiene todo el espectro de la familia. Y bueno, hay una cosa que también aborda en su trabajo, o sea, es que su trayectoria personal también va muy, como queremos dejar de manifiesto aquí en estos programas, la conciliación de profesión y fe, lo llamamos fe, pero bueno, entendiendo eso como valores, como coherencia, que es una palabra que usted utiliza mucho y que falta mucho en estos días, ¿no? Bueno, yo creo que lo que es importante es tener claro de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros tenemos, la sociedad occidental, respuesta a los grandes interrogantes a través de 3 grandes libros que son la Torá judía, nosotros le llamamos el Pentateuco, el Evangelio, la vida de Jesús contada por 4 periodistas, y el Corán, la vida, la visión de Mahoma en el siglo VII después o sea, ya después de Cristo, ¿no? Y luego tenemos otras visiones, ¿no? Que son pues el mundo budista, otros libros, el Ramayana, el Mahabharata, el libro de los Vedas. Nosotros nos quedamos con la tradición judeocristiana, que son lo más importante. Entonces, hoy hay una gran ignorancia espiritual en la sociedad, pero una ignorancia enciclopédica. Gente buena y con valores humanos que no tiene nada de formación espiritual, no sabe nada. Y la gente está pegada a las pantallas. Piense usted en este momento el bombardeo informativo de noticias malas, porque casi todas las noticias son malas, y la gente tiene mucha información y muy poca formación. Sabe lo último que ha ocurrido en el último rincón del mundo y no sabe cómo gestionar su vida en los grandes temas. Y este es el escándalo que está dándose en la falda del siglo XXI. Como decíamos antes, hay un tema también que se encontrará muchísimo en sus consultas, el tema de la afrontación de la pérdida, del luto, del duelo. A nivel personal, usted sufrió la pérdida de un hijo muy pequeñito y eso fue algo que ¿cómo afrontó? ¿Ya tenía los recursos para afrontarlo o tuvo que hacer su propio aprendizaje? La muerte de un hijo es una experiencia inolvidable y probablemente en la clasificación de los traumas de la vida, si hiciéramos una ordenación, un catálogo de impactos emocionales, pues estaría entre los 3 o 4 primeros, ¿no? Entonces, pues terrible, mi mujer estuvo 1 año llorando y yo, que no soy madre, pero sí soy padre, pues también sufrí mucho, ¿no? Y luego tenemos la suerte, nosotros somos gente de fe, entonces pues sobrenaturalizas, o sea, y tenemos la idea clara de que Dios no manda cosas malas, porque Dios es infinitamente bueno, o sea, los fundamentos de Dios es bueno, pero en grado infinito, misericordioso, amable, y ve lo mejor para nosotros. Él no manda cosas malas, sino que permite que las cosas ocurran. Hay una expresión que decía Santa Teresa de Ávila, 1515, decía Santa Teresa, Dios habla por lo que permite.
Vamos a hablar de dos, para ir resumiendo o tocando, estaríamos muchísimo tiempo hablando, lógicamente, con muchísimos temas, pero bueno, dos que nos interesan especialmente, la crisis que vive la familia, digamos, en esta sociedad actual, y la pareja en general, el matrimonio. Usted habla mucho de inmadurez afectiva, ¿no? Es una cosa que se ha ido enquistando ahí muchísimo en la sociedad. ¿Eso es una de las razones básicas de lo que está destruyendo la familia? Bueno, la familia está en un momento malo en medio mundo por la mujer, o sea, la mujer ha hecho la familia, o sea, la mayoría de las familias tienen un centro nuclear, un eje diamantino que es la mujer. Si la mujer falla, en general, hay excepciones, va a fallar el resto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, es difícil resumirlo, son muchos factores, o sea, porque la mujer se ha incorporado al trabajo tradicionalmente masculino. La mujer entra en la universidad en España en los años 50 y tantos, 1950 y tantos, empieza la mujer. Hoy el feminismo auténtico, no el feminismo este de las de Podemos en España, el feminismo auténtico es que el 70% de los alumnos en medicina en la Complutense, en Madrid, son mujeres. El feminismo es que mi mujer es la primera mujer agente de cambio y bolsa de España, con 23 años. El feminismo es que en la Escuela Diplomática Española el 60% de los alumnos son mujeres. El feminismo es que la mujer que ha mandado en Europa hasta hace nada se llama Angela Merkel. Es decir, ese es el feminismo auténtico, que la mujer tiene los mismos derechos, las mismas características, pero es distinta porque ella nada más y nada menos que transmite la vida. Entonces, y por otra parte, vivimos en la cultura de la inmediatez, todo deprisa, todo rápido. Entonces, el amor de la pareja, el amor conyugal, el amor de matrimonio es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad, arte y oficio. El amor es una tarea gradual que hay que trabajarla mucho. ¿Dónde está eso? Sale uno a la calle y se encuentra que permanentemente, la primera epidemia mundial en este momento, la peste moderna en el siglo XXI es el divorcio. Y entonces, ¿qué ocurre? Y el problema es que la gente no está preparada, la gente no sabe gestionar el mundo sentimental. Y entonces hay graves errores, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un libro, Remedios para el desamor, que es un libro mío de hace ya bastante tiempo, que lo he ido revisando, y en donde yo explico cuáles son las principales claves para mantener el amor. Y hablo de cuatro ingredientes, que son, digamos, podría decir, la tetralogía del amor. Son 4 elementos que se abren en abanico. El amor es un sentimiento que hay que trabajarlo. El mejor amor se diluye, se arruina si no se trabaja. Cuidar los detalles pequeños es amor inteligente o es inteligencia emocional. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad, es la determinación de trabajar el amor elegido. Y la voluntad es madurez. Y en los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. En tercer lugar, el amor debe ser inteligente, es decir, utilizar los instrumentos de la razón sin pasarse de la raya. Entonces, poner cabeza. Hay una expresión que se dice mucho en Andalucía, dice, qué bien sabe este hombre llevar a su mujer. Saber llevar, y esto es inteligencia emocional. Y en cuarto lugar, creencias comunes, es decir, espiritualidad. Fundata, dice un texto clásico que viene ahora a mi cabeza, fundata enim erat supra petram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era sólido, compacto, consistente. Hoy vemos, por desgracia, muchas parejas, muchos matrimonios hechos con materiales de derribo. No duran, pero no duran porque no pueden durar, porque falla la base, ¿no? Y entonces, esta es la experiencia hay un capítulo en mi último libro dedicado a ese tema, que son... es un decálogo sobre la madurez afectiva, ¿no? Y la madurez afectiva tiene que ver con todo esto, es decir, utilizar los sentimientos de forma correcta, saberlos trabajar, la voluntad, la inteligencia y la espiritualidad. Esas 4 cosas forman un ramillete esencial, decisivo. En ese sentido, y en el borrado este de un poco la crisis de la familia, de la pareja, de la falta de compromiso, la sexualidad es un problema muy importante, cómo se está planteando, cómo se está reconociendo en la sociedad, ¿no? ¿Qué dice usted? Que el lenguaje es el lenguaje del amor comprometido, un problemón. Quiero explicar que hay 2 revoluciones que se han dado en los últimos años en Occidente. La primera revolución sexual es mayo del 68, que tiene 2 titulares. Prohibido prohibir, haz el amor y no hagas la guerra, refiriéndose a hacer el amor como contacto sexual.
Y esto cambia el panorama. Y una segunda revolución sexual, que es la del año en torno al año 2000, que es la revolución sexual global, que tiene dos antecedentes. Uno en 1974 en El Cairo, que fue el tema de población, y otro en 1995 que fue en Pekín, la conferencia de Pekín. Y la conferencia de Pekín pasa una cosa importantísima, que es que se cambia el concepto de sexo por el concepto de género. El sexo es la ley natural, la naturaleza, que viene dada un tipo de sexualidad, y el género, que significa que tú, siguiendo las ideas de un personaje tétrico, pero que ha tenido influencia, por desgracia, que es Derrida, tú construyes tu sexualidad y haces con ella lo que quieras. Y tú puedes ser homosexual, bisexual, y cambiar sin sentimientos de culpa. Es decir, la tradición judeocristiana, que la culpa es un concepto importantísimo, desaparece. Porque dice Nietzsche, unos años antes, Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, no hay ni referente ni remitente. Y esta es la sociedad en la que estamos, un gran error terrible que ha hecho que aparezca ya en los últimos, como la guinda del pastel, la transexualidad, que es un concepto nuevo que significa, igual que existe la euforia, que es un estado de ánimo por encima de lo normal, de vitalidad, de dinamismo, de alegría, existe la disforia, y se llama disforia de género, que significa un malestar con el cuerpo que yo tengo. No me siento bien con mi cuerpo. Y entonces, en la adolescencia, es muy normal que un chico pues tenga estos sentimientos. El 90% de las personas transexuales, después de unos años de haberse hecho una operación, pensemos, un chico recibe una vaginoplastia y tiene un desarrollo mamario por hormonas del sexo contrario, el 90 y tantos % quieren volver al sexo original, porque esto es una novedad, es una moda, es una sorpresa, es un nuevo paraíso. Amanda, una sociedad que existe en España, dice que el 95% de los chicos transexuales quieren volver al sexo. Entonces lo que dicen esta ideología de género, que es dramática, que es terrible, es que tú puedes elegir tu sexo, hacer con él lo que quieras, en cualquier dirección posible, porque no hay barreras, ni hay límites. Y que la ley natural, la naturaleza, es tirana. Es una tiranía que te obliga. Entonces negamos la existencia de Dios, la existencia de un sentido espiritual de la vida. Es decir, Europa tiene, y con esto termino, Europa tiene 3 raíces. Europa nace en 3 colinas. La primera colina donde nace Europa es en Atenas, en la Acrópolis, y ahí nace el pensamiento, Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina donde nace Europa es en Roma, y ahí nace el derecho. Y la tercera colina donde nace Europa es en el Gólgota, en Jerusalén, y ahí nace el cristianismo. Europa es griega, romana y cristiana. El cristianismo es la gran revolución, que tiene un libro que es el Evangelio, pero que tiene un personaje que es Jesús. Entonces, si eso desaparece, estamos en lo que estamos. No hay referente, remitente, y es haz lo que quieras, es decir, es una libertad enloquecida. Una libertad que nos está confundiendo mucho, tal cual la plantean, ¿no? Pues de ahí, para trabajar con la voluntad, con la coherencia, con la aceptación de uno mismo y buscar el autoconocimiento, ¿no?, que tanto ha trabajado el doctor Enrique Rojas. Nosotros les invitamos mucho a consultar sus libros, sus títulos, sus conferencias, porque hay muchísimo que aprender. Doctor Enrique Rojas Montes, muchísimas gracias. Voy a terminar con la felicidad, claro, una pincelada. Sí. Dice Cervantes, dice Don Quijote, en las bodas de Camacho, Cervantes escribe el Quijote en 1605, la primera edición, la segunda edición en 1615, Cervantes muere en 1616, y dice en el Quijote, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, la felicidad es una forma de entender la realidad, y significa 2 cosas. Para ser feliz hace falta 2 cosas. Tener una personalidad equilibrada, es una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad, y en segundo lugar, tener un proyecto de vida coherente y realista con 4 grandes notas dentro: amor, trabajo, cultura y amistad. Pues esas son las 4 pautas que nos deja. Hay muchísimas cosas más, pero hay que sirva de base para trabajar, para
animarse a vivir esta vida cada uno en su etapa, donde le toque, con los manuales y con los consejos del doctor Enrique. Muchísimas gracias de nuevo por atender a Mater Mundi. Muchísimas gracias, encantado.